usted se equivoca, no se preocupe por eso. No se preocupe. Porque a veces no participamos por temor a equivocar. Bueno, yo soy uno, ¿verdad? Si me equivoco voy a salir bien achicado. No. Viera que no. Al contrario, es una bendición. La pregunta es la siguiente: ¿qué es para usted milagro? ¿Qué es un milagro? ¿Alguien me quiere responder, por favor? Sí, hermanita, dígame. Amén. Lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Alguien más? ¿Alguien? Sí, hermanita, dígame, ¿qué es un milagro? Amén. Ok, amén. Lo que le suplicamos al Señor, ¿verdad? Y en su misericordia, el Señor lo da. Sí, hermanito, usted va a decir algo. Solamente el Señor puede hacer los milagros, ¿verdad? ¿Alguien más? Sí, hermanita. Un suceso sobrenatural, ¿verdad? Un milagro. Todo lo que ustedes dicen, hermanos, es parte y tiene que ver con eso, ¿verdad? Porque tiene que ver con Dios, tiene que ver con sobrenatural, tiene que ver con pedirle al Señor. Un milagro se dice que es un hecho que no tiene explicación, básicamente. Bajo las leyes naturales, no tiene explicación. No se puede explicar. ¿Y cómo sucedió? No sé, pero se dio. Y no hay ninguna explicación natural. Bajo ninguna manera, como usted pueda verlo, no hay explicación. Ese es un milagro. Y se le atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino. Por eso decimos que un milagro es de Dios, ¿verdad? Un milagro que es divino. Ahora, dentro de los dones espirituales nosotros encontramos acá en la palabra del Señor, en ese listado se hace mención de un don, el don de sanidad, de varios dones, pero dentro de ellos el don de sanidad. ¿Y qué es el don de sanidad, hermanos? El don de sanidad es la manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios, que milagrosamente trae sanidad y liberación de las enfermedades o dolencias de una persona. Entonces, la enseñanza bíblica de los dones espirituales es la siguiente: es el Espíritu Santo quien da ese don o los dones a quien Él quiere y como Él quiere. Él los reparte. Es un don de gracia. Y siempre decimos nosotros que los dones no se piden. Los dones no se piden. Los dones se descubren. En el momento que usted recibió a Jesús como su Salvador personal, en ese momento el Señor le dio a lo menos un don. Usted tiene un don, a lo menos un don. No porque pueden ser más. Desde el momento que usted aceptó a Jesús como su Salvador personal, el Espíritu Santo le dio a usted un don. ¿Y qué es un don, hermanos? Es una gracia especial, una habilidad para hacer algo. El creyente tiene un don de habilidad especial para desarrollar cierta labor espiritual según la voluntad de Dios. Yo no tengo esa capacidad, pero ahora que estoy en Cristo Jesús, el Espíritu Santo me da esa capacidad. Y dentro de todos los dones que tenemos, habría que descubrir cuáles son sus dones. Es un tiempo, hermanos, tremendo, de agonía, de frustración muchas veces. A lo menos fue mi experiencia, ¿verdad? Cuando yo era un jovencito, yo quería saber cuál era el don que Dios me había dado. Yo no sabía cuál era el don que Dios me había dado. Y yo le decía, yo le buscaba la forma y le decía: Señor, ¿cómo? ¿Cuál es el don que tú me has dado? Y yo se lo clamaba y se lo reclamaba al Señor y se lo pedía: ayúdame, Señor, ¿cuál es ese don? Porque yo quiero servirte conforme al don que tú me has dado a mí. Y hermanos, pasaron días.
días. Y a mí me dijeron: involúcrese en los ministerios para saber descubrir sus dones. Me involucraba en los ministerios para saber cuál era el don que Dios me había dado a mí, porque no lo sabía. Pero hermanos, cuando hay un creyente que tiene esa inquietud y esa necesidad de descubrir su don para poder ponerlo al servicio del Señor, el Señor no se hace esperar, porque Él es el más interesado en que nosotros sepamos cuál es el don que Dios nos ha dado. Cada uno tiene un plan de Dios para su vida, y por eso es que el don va íntimamente relacionado. Ese plan tiene que ver algo que usted tiene que hacer, y ahí está el don, ahí está esa capacidad sobrenatural que usted no traía cuando nació físicamente, pero el Señor se lo da cuando nace espiritualmente. Encontramos en la Biblia, hermanos, el don de sanidad. Lo vemos en la vida de Jesús y en sus discípulos. Abra sus Biblias, por favor, a Mateo capítulo 4, verso 23. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 4, en el verso 23. Si usted ya lo tiene, me puede decir un fuerte y un gozoso amén. Y si no, pues esperamos que pase aquí en la pantalla. Tal vez el hermano Luisito ahí ya está listo. Ya está bien, aquí está en la pantalla. Dice así, Mateo 4, 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Paremos aquí. Note que el Señor hacía tres cosas: predicar, enseñar y sanar. Pero Él tenía el don de sanidad. Y por eso es que dice aquí que sanaba toda enfermedad y toda dolencia, toda. Para entender un poquito más, el siguiente versículo dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué dice, hermanos? Y los sanó. ¿A quiénes? A todos, porque Él tenía el don. Entonces llegó la multitud, llegaba la gente con muchas enfermedades, y de todos los que llegaron, todos se sanaron. Ellos se fueron sanos. Vinieron enfermos y el Señor los sanó a todos. No había una enfermedad que no se pudiera sanar ese enfermo, porque tenía el don el Señor. Mateo 5:30, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Mateo 5:30, no, 5:14, no, perdón, 5:30, veamos ahí, Mateo 5:30, pero no, creo que no, que estoy equivocado aquí en esta. Marcos, ¿será Marcos? Veamos ahí, hermano, póngame Marcos 5:30, puede ser que sea ese. Marcos 5:30, Marcos. Mateo 5:14 está ahorita. Marcos 5:30, veamos ahí. Bueno, se lo voy a leer y espero que me ayude a buscarlo, por favor. Fíjese bien, dice así: y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. ¿Alguien sabía el versículo versículo? Si ya lo tienen ahí, hermanito. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Interesante, ¿verdad? Lo que dice ahí la palabra del Señor. ¿No lo encontraron aquí los hermanitos? No lo encontraron. Mateo 15, gracias, 15:30, gracias, hermanito. Aquí había 5.
Era 15:30. Gracias, hermano Nili. Fíjese qué interesante, hermano. Ahí hay una parte muy interesante. Dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos. ¿Quién es una persona? ¿A quién se le puede llamar una persona que es manco? No blanco, sino que manco, con M. Y le faltaba alguna extremidad, puede ser su brazo, su pierna, manco. Bueno, de su mano, porque su pierna sería como cojo o algo así, ¿verdad? Pero le faltaba. Es decir, venía solamente o con solo una mano y la otra un pedazo. Pero dice que venían y que los sanó, dice. ¿Cómo que lo sanó? Que quizás venía con el cutuquito ahí un poquito infestado, ¿no? Y se fue sano de ese cutuquito. No, manco, y lo sanó. ¿Qué quiere decir eso? Que si le faltaba una parte de mano, el Señor, de una manera, explíqueme eso, no lo puede explicar. Por eso es un milagro. Y el Señor de repente se vio con la mano. ¿Cómo habrá sido eso? No lo sé. No lo sé. Pero dice la palabra del Señor, de manera que la multitud se maravillaba, dice. Yo fuera uno. ¡Wow! Viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y glorificaban al Dios de Israel. ¿Por qué Jesús hacía eso? Porque tenía el don, además de ser el Señor, pero humanamente hablando, tenía el don de sanidad. Y sus discípulos tuvieron esa réplica de ese don. Vamos ahí en Hechos 5:14. Vamos a ir a la palabra del Señor. En Hechos 5:14 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Si usted ya lo tiene, me puede decir un fuerte y un gozoso amén. Amén. Dice así. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y note, y todos eran sanados. No dice, y unos se sanaban y otros no se sanaban. No. No dice, y unos se sanaban ahí en el momento y otros se sanaban días después. No dice así. Dice, y todos eran sanados. ¿Y con qué eran sanados, hermanos? Con el poder de Dios, sí. Pero el asunto es que Pedro tenía el don de sanidad, al grado que los ponían ahí en las calles. Y cuando él pasaba, su sombra, la sombra que pasaba, mire qué poder más extraordinario cuando hay don. Que la sombra cuando pasaba en los enfermos, inmediatamente se iban levantando. No había necesidad de tocarlos, no había necesidad de orar por ellos, tan solamente la sombra de Pedro bastaba, porque tenía el don. Así funcionaba el don de sanidad. Hechos capítulo 28, en el verso 8. Hechos capítulo 28, verso 8. Mira lo que dice las Sagradas Escrituras. Hechos 28. Dice así: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama. Aquí el apóstol Pablo, recuerde que están en una travesía, él va para Roma, ha tenido un desastre tremendo, han habido
en el mar, ¿verdad? Había una tempestad tan tremenda y ha sido algo terrible, ¿verdad? Lo que ha pasado, han perdido la nave y llegan a una isla. Ahí en una isla él es mordido por una serpiente, una víbora, que era venenosa. Y todos los lugareños de ahí, cuando vieron a Pablo, ¿verdad? Que cuando él estaba encendiendo el fuego y poniendo una fogata de las leñas, salió una víbora de esa víbora y lo mordió. Y los hombres de aquel lugar dijeron: qué hombre más malo, qué hombre más malo. Pero decían en sus mentes: qué hombre más malo que no lo deja la justicia, porque habiéndose escapado de morir en el mar, saliendo del mar viene aquí y está ya salvo, y esta víbora lo pica, lo muerde. No, hombre, qué barbaridad. No, este hombre es un malhechor, un malvado, que no merece vivir. Pero pensaban ellos, y entonces estaban esperando, porque todos los ojos puestos en Pablo, y él siguió haciendo las cosas. Él siguió haciendo las cosas y se le quedan viendo y a qué hora va a caer, pues, porque ellos querían que ya de una sola vez cayeran. Claro, tenían toda la razón. Esa víbora, así es, una víbora de esa naturaleza, hermanos, y en cuestión de minutos quizás la persona cae, porque el veneno se riega y le da un paro cardíaco, es terrible. Pero no, en Pablo no, en Pablo no, porque Dios estaba con él y el Señor lo estaba protegiendo, ¿verdad? Y dice: no, Pablo, tú tienes que llegar a Roma, tú no vas a perecer ahí. Entonces, después que ya pasó mucho tiempo y no pasaba nada con Pablo, entonces lo tuvieron a él como un Dios que había venido, de esos dioses que ellos creían, ¿verdad? Que está entre nosotros. Así es el ser humano siempre que no conoce al Señor. Entonces, dice la palabra ahí: y los que creí, bueno, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos. Mire lo que dice: y le sanó. Un hombre que se estaba muriendo. Le llegaron a decir, fíjate, que el papá de Publio, el hombre más influyente de la isla, está enfermo de ya varios días. Y él dice: bueno, vamos. Y entró, ahí estaba el Señor, el papá de Publio, y Pablo dice que le impuso manos y oró por él. Tenía una fiebre y disentería, y fue sanado, porque Pablo tenía el don. Y mire lo que dice ahí, en el versículo que sigue: hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Y eran sanados, todos eran sanados. Cuando oyeron eso, la noticia se extendió rápidamente, y entonces otros dijeron: vamos, llevémoslo a este también, este está enfermo. Y entonces vinieron muchos trayendo sus enfermos, y todos eran sanados. ¿Por qué? Porque había un don del Espíritu Santo en el discípulo, en el apóstol, en este caso en el apóstol Pablo. El don de sanidad, hermanos, es uno de los dones que se le conoce transicionales. ¿Qué significa un don transicional? Ese don transicional es aquel que el Espíritu Santo lo dio para cierta época específica, para un propósito específico. Por eso se le llama transicional, porque fue en ese tiempo en que el Espíritu Santo dio ese don, para esa época y ese propósito específico. Pero pasado el tiempo, ese don quedó a un lado, como don. Ese don fue quedando a un lado. Hay otros dones.
Hay otros dones que también son considerados como transicionales. El don de lenguas, por ejemplo. ¿Funcionó el don de lenguas en qué tiempo? En que no estaba el canon bíblico. No tenían la Biblia completa. Ellos solo creían en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos. Hasta el día de hoy, los judíos no aceptan el Nuevo Testamento. Y en aquel entonces fue necesario una intervención, como es el don de lenguas, en señal, dice el apóstol Pablo a los Corintios, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero ¿qué sucedió? El tiempo pasó y ahora tenemos el canon bíblico. El cristianismo se estableció, hay una relación personal con él. Así es que fue un don que también fue haciéndose a un lado, se fue apagando. Y ahora no tenemos necesidad de ese don de lenguas para los incrédulos, sino presentarles el evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, mire, yo no sé usted, pero en el caso personal, si yo estoy orando a las 4:30 de la mañana, donde sé orar, allá en la casa, y de repente comienzo a orar en ruso y yo no entiendo nada, hermano. Yo no entiendo ruso. Y comienzo a orar en ruso. Yo no me edificaría. Yo no me... ¿O cree usted que sí? Que se puede edificar uno. No se puede edificar uno. Viera qué problema, hermano, es estar en un aeropuerto y que le estén hablando un idioma que no es del uno. No es de uno, permítame, dice, y comienza a hacer señas ahí, permítame, que no entiendo, cree que me puede explicar, permítame, voy a usar aquí el traductor. Mire, es que yo lo que busco, la otra persona, y más que en esos países, hermano, que no es como aquí El Salvador, hombre, que el salvadoreño es así, ve. No en esos países allá, si usted no entiende, no entiende, no anda perdiendo el tiempo. Wow. Porque no se edifica, no tiene esa conexión. Pero no estamos hablando del don de lenguas. Son dones transicionales. ¿Y qué sucedió entonces, hermanos, con el don de sanidad? Veamos la experiencia del apóstol Pablo, el mismo que aquel que estuvo allá en la isla, ¿verdad? Y entonces oró, impuso manos y recibió, y vinieron todos los demás enfermos de la isla, vinieron y eran sanados todos. Ese mismo, mire lo que dice su experiencia en 2 de Corintios capítulo 12 verso 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 2 de Corintios 12:7 dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Él, se dicen los estudiosos serios de la Biblia, que era un problema en los ojos, una especie como de conjuntivitis, ojos rojos y como que le salían escamas, y eso le avergonzaba al apóstol Pablo, le afectaba la vista. Por eso es que en otras cartas dice: mirad con cuán grandes letras os escribo, porque tenía ese problema que lo humillaba. Y hermano, cuando una persona está así, no es cierto que cuando se le queda bien y le lloraba, le lloraba el ojo, ¿verdad? Y cuando la persona lo miraba, oye, esto se pasa. Y eso lo humillaba el apóstol Pablo, para que cuando él sentía, ¿verdad?, de que ya se estaba inflando, ahí le atacaba esa enfermedad, para mantenerlo quieto, mantenerlo humillado, mantenerlo humilde. Y dice él, respecto, dice en el versículo 8, déjeme ver, 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Bueno, y no que tenía el don, pues, de sanidad. ¿Cómo es que va a funcionar el don para otros y para él mismo no?
3 veces. Y se extraña, lo está poniendo como algo extraño. Qué raro. No, hombre, si era de tal calibre que una vez que hablaba con el Señor y no fue hasta el paraíso. Pero 3 veces, dice, le he rogado al Señor que me sane. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otra traducción dice que el Señor le dijo: no, Pablo, no te voy a sanar. Él tenía el don, pero mire cómo él va pasando el tiempo. Un don transicional. Veamos otro versículo. 1 Timoteo 5:23. Dice la palabra del Señor así. Aquí Pablo está escribiéndole a Timoteo y le dice lo siguiente. 1 Timoteo 5:23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. No. Mire qué interesante, hermano. ¿Por qué Pablo no usó el don de sanidad en Timoteo? Pablo no le dijo: Timoteo, ven y visítame, voy a orar por ti, te voy a imponer manos para que te sanes de la enfermedad estomacal que tú tienes. Era lo más lógico, ¿verdad? Un hombre que tiene el don. No, la recomendación es: no bebas agua, Timoteo, sino un poco de vino, a causa de tus múltiples molestias que tienes en tu estómago. Y es muy recurrente en eso. Eso te va a aliviar, te va a entonar el estómago. Porque Pablo está hablando así. ¿Por qué no le dice en el nombre de no? Dones transicionales. Al parecer, en la medida que el cristianismo fue estableciéndose, la revelación de Dios alumbra más el camino hacia la madurez espiritual, esa madurez que todos nosotros debemos de alcanzar como hijos de Dios. Ya no dependemos de un don de sanidad, sino del propósito de Dios en cada faceta de nuestra vida. No dependemos de un don de un hombre, sino en nuestra madurez espiritual reconocer el propósito de Dios en cada faceta de nuestra vida, aún en las enfermedades. ¿Y qué hacer cuando estamos nosotros enfermos? Bueno, dice la Biblia en Santiago capítulo 5 verso 14. Mire lo que dice. Santiago 5:14 dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Fíjese, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? Bueno, los pastores, los líderes, gente madura que está al frente en el liderazgo de la iglesia. Llámelos, oren por el enfermo. En el nombre del Señor, vayan ungiéndole en el nombre del Señor y oren por él. Pero fíjese que ya la mirada no está tanto en el pastor, ya no está allí, ya no está en Pedro, en Pablo, no, sino en la oración de fe y en el Señor. Oren por él, y la oración de fe salvará al enfermo.
y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Existe ese don como tal hoy en día? ¿Existe el don de sanidad en este tiempo como tal, como lo hemos visto a la luz de la Biblia? ¿O no existe? Si vienen, hermanos, al estadio, a las megas iglesias, a grandes personajes, y traigan a los enfermos, y hay un montón de gente en silla de ruedas, otras con muletas, y vamos a suponer de que todo esto no es mentira, porque lo que hemos visto es que es una farsa. Les han pagado a los que vienen ahí en silla de ruedas, a los que vienen con muletas. Vos hacete ahí que no puedes caminar y de repente vamos a orar por él en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, y ya tira las muletas, camine, y ya comienza del paso en el nombre del Señor, su fe, y después comienza a correr, gloria a Dios, aleluya. Pero ya están sus $50 ahí, seguros. Eso es lo que hemos visto. Eso es lo que hemos visto. Pero vamos a suponer que hay gente que no, que sí, verdaderamente, como dieron una gran campaña, ¿verdad? Invitaron a muchos y salió por la televisión, por las redes sociales, por la prensa y todo, y hay gente que va en silla de ruedas. Pero el hombre que llegó ahí, el siervo de Dios que llegó allí, si uno no se sanó, ese hombre no tiene el don de sanidad y vida. Porque en la Biblia todos se sanaban, todos. No unos sí, otros no, otros hoy, otros mañana, no. Todos se sanaban, todos. Ese es el que tiene el don de sanidad. Don transicional. Por eso se dice que el don como tal quedó atrás. Pero miren, uno puede decir, no hombre, qué barbaridad, qué bonito hubiera sido si tuvieras ahora en día ese don de sanidad. No se preocupen, porque tras el don de sanidad, aunque ya quedó obsoleto, pero el Dios nuestro, el que sana, no ha quedado obsoleto, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Y el Señor ha dicho, yo soy tu Dios, tu sanador. Así que vamos a orar, denle fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.